Estamos comenzando hoy nuestra temporada de Navidad. ¿Cuántos les gusta la Navidad? A mí, de verdad, a mí me encanta la Navidad. Para mí la Navidad es un tiempo precioso. Hay algunas personas que no les gusta porque la Navidad les trae recuerdos un poquito dolorosos, pero la realidad es que a la mayoría de la gente le gusta la Navidad. Yo quisiera leer del libro de Lucas capítulo 2 versículo 8 y dice así: por aquella misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo cuidando a sus ovejas. De pronto un ángel del Señor se les apareció y la gloria del Señor brilló y los envolvió. Los pastores se llenaron de miedo, pero el ángel les dijo: no tengan miedo, les traigo buenas noticias. Digan conmigo: buenas noticias. Así es, le traigo buenas noticias que van a llenar de alegría a todo el pueblo. Hoy ha nacido en la ciudad de David su Salvador, que es Cristo el Señor. Se darán cuenta de que es Él porque lo encontrarán envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Me parece tremendo porque el pasaje dice que estos pastores estaban encargados de cuidar ovejas. Estaban haciendo lo que comúnmente ellos hacían. Ellos no estaban haciendo nada especial, nada diferente. Todos los días de su vida se la pasaban cuidando ovejas, y dice que lo hacían en medio de la noche. Y no era parte de la enseñanza de hoy, pero cuando estaba hoy antesito de la experiencia orando, el Señor me mostró que muchas veces la Navidad llega en el momento más oscuro de la vida de la gente. Y es tremendo cómo este bebé, que parecía un bebé normal, porque dice que llegó envuelto en pañales, imagínate, nació en un pesebre, ni siquiera nació en el lugar donde nacían las personas normales. Llegó justo en el medio de la noche, en el momento que la gente estaba haciendo cosas cotidianas, y no sé en qué momento de tu vida te encuentras. De pronto ha sido un año complicado. Para nosotros ha sido un año muy bueno y muy duro a la vez. Ha sido un año de mucho trabajo. ¿Cuántos han trabajado duro este año? Yo siento que este año nosotros hemos trabajado 10 veces más de lo que usualmente trabajamos otros años, pero también ha sido un año muy productivo. Y no sé cómo ha sido tu año, no sé en qué condición de vida te encuentra esta temporada, pero yo creo que la Navidad va a interrumpir la noche de tu vida y la oscuridad que hay en tu corazón, y que Dios va a hacer algo bien grande en estos días. ¿Cuántos pueden creer eso? Y mira qué tremendo. Hace unas semanitas atrás, mi esposa y yo con nuestra familia nos sentamos a ver una película. Nosotros a veces hacemos nuestro movie night, aunque en esta época a mi esposa le entra yo no sé cómo explicarles, algo le pica y se ve 385 películas de Navidad, ¿ok? Todas son iguales. Sí, todas las nuevas, sí, las nuevas. Sí, pero es que todos los años sacan un promedio de 200, lo estuve leyendo, 200 películas de Navidad solo en el canal de Lifetime, ¿ok? Y todas son lo mismo, todas son igualitas. Entonces ella se la ve. Pero estábamos ahí en el movie night y resulta que decidimos ver una película que ya nos habíamos visto antes y todavía no logro recordar cuál era, pero una película de un Avenger, de Marvel o algo así. Y cuando la empezamos a ver, ya esa película la habíamos visto en los teatros de cine. Y empezamos a verla y no reconocíamos las escenas y nos mirábamos así como: ¿qué es esto? ¿De qué es esta película? Y en ese momento nos dimos cuenta que era que en el teatro habíamos llegado como 10 minutos tarde. Y no nos habíamos cuenta que nos habíamos perdido un pedazo importante del principio de la película. Nos habíamos perdido unas escenas que le daban, ¿cómo se llama? Explicaban la trama de la película. Y entonces, claro, aquí estamos viendo las primeras escenas y mirándonos como, o sea, nos dimos cuenta que habíamos salido del teatro con lagunas con respecto a la trama de la película, porque nos habíamos perdido la primera parte, nos habíamos perdido las primeras escenas. Y esto mismo es lo que ha sucedido con la historia de la Navidad. La mayoría de las personas cree que la historia de la Navidad inicia con el evento del pesebre, y creen que ese es el comienzo, y la Navidad la explican desde el evento del pesebre. Y no es así. A esa película de la Navidad que nos han vendido le faltan algunas escenas que sucedieron antes del pesebre y que son fundamentales para entender la historia de la Navidad. En esta serie que estamos comenzando, que se llama The Christmas Story, vamos a comenzarla hablando del verdadero origen de la Navidad. ¿Dónde inició esta película? ¿Cuáles son esas escenas que nos hacen falta y que nos permiten entender la Navidad? Entonces,
¿dónde comenzó la historia de la Navidad? La historia de la Navidad nació en el corazón de Dios hace mucho tiempo, como respuesta a un evento que cambió la historia de la humanidad. Durante el proceso de la creación, cuando tú vas al libro de Génesis y empiezas a ver el proceso de la creación, cada vez que Dios terminaba una etapa del proceso, la Biblia dice que Dios decía que Él veía esto y decía, esto es bueno. En otras versiones dice, esto es hermoso. Y así Dios fue creando las diferentes partes, ¿verdad?, de la creación. Pero la Biblia dice, que lo quiero leer aquí, Génesis 1:27, quiero que veas cómo dice Génesis 1:27, dice, de modo, llegó el momento de la creación de los seres humanos, dice, de modo que Dios creó a los seres humanos a su imagen. Sí, a su imagen Dios los creó, y Dios los creó hombre y mujer. Luego Dios los bendijo y les dijo, tengan muchos hijos para que llenen toda la tierra. Los paisas se tomaron eso a pecho, y la administren, también se tomaron eso a pecho. Y en el 31 dice, entonces Dios contempló todo lo que había hecho y vio que era muy, pero muy hermoso. Y en otros lugares dice que era bueno en gran manera. Entonces, luego de que Dios crea al ser humano, la Biblia nos muestra que el corazón de Dios estaba muy complacido. Más complacido que cuando creó la vegetación, que cuando creó los animales, que cuando creó a la suegra. Y parece que cuando creó, ¿qué me pasó ahí? Que cuando creó al ser humano, Dios dijo, esto es muy, pero muy hermoso. ¿Por qué? Porque al fin de cuentas, la corona de la creación es el ser humano. El ser humano es lo más importante para el corazón del Padre. Y cuando el Padre creó al ser humano, por primera vez tuvo ese objeto, yo le llamo el objeto de sus afectos, no objeto como un objeto, sino el receptor de los afectos del Padre. La Biblia dice que con amor eterno Dios nos ha amado, mas sin embargo nosotros no existimos eternamente. O sea que en el corazón del Padre sí ha existido un amor eterno por ti que no has existido eternamente, pero en su corazón sí existías. Y eso me recuerda a cuando fuimos al matrimonio de Danilo Montero. Usted sabe quién es Danilo. Los que no saben quién es Danilo definitivamente deben ser nuevos en las cosas del Señor. Danilo Montero, te explico, es un pastor en este momento, pero uno de los ministros de música cristiana más importantes en Latinoamérica. Y mi esposo y yo fuimos invitados a la boda de Danilo ahí en Costa Rica. Y recuerdo cuando Danilo estaba dando sus votos, él dijo algo tremendo. Él dijo, no entiendo cómo se podía amar tanto a alguien que nunca habías conocido. ¿Te acuerdas, baby? Y Danilo lo que estaba diciendo es, en mi corazón ya había amor por ti, a pesar de que no sabía que eras tú, pero algo adentro de mí sabía que eras tú. En el corazón de Dios eternamente ha habido amor por ti. ¿Sí ves? Y cuando el Padre crea la humanidad, eso trajo una complacencia y una alegría tremenda al corazón de Dios. Entonces, nada le produce más alegría a Dios Padre que la relación con sus hijos. Y si tú pudieras creerte eso, que nada le produce más alegría al corazón del Padre que su relación contigo. ¿Qué pasa? Que para Dios eso era lo más precioso. La Biblia dice que Dios caminaba con el ser humano, caminaban por el huerto, tenían una relación preciosa. De esa relación viene lo que la Biblia llama la vida abundante. La vida abundante en la Biblia no son cosas. La vida abundante en la Biblia tiene que ver con la relación nuestra con Dios, y entonces el reflejo de esa relación es una abundancia que expresa lo que esa relación significa. Y el ser humano caminaba con el Padre y el Padre con el ser humano, pero un día vino la serpiente y entabló una conversación con Eva. Luego esa conversación de la serpiente con Eva se transmitió hasta el hombre, y ya ustedes saben, el ser humano desobedeció lo que Dios le había dicho. ¿Y qué sucedió? Se rompió la relación de la humanidad con Dios. O sea que esto que Dios había esperado por la eternidad es como si se lo hubieran quitado de pronto. Yo recuerdo un día cuando estaba aprendiendo a tocar piano, todavía vivía en Barranquilla, yo producía música para la radio, hacía jingles de radio. Un amigo y yo éramos los jingleros más grandes de la ciudad. Todavía recuerdo canciones de jabonería, mejor dicho. Y yo recuerdo que pedí un piano en esa época que era un Roland. Era el piano de la época, y recuerdo que tomó 6 meses que ese piano llegara a Barranquilla. Y yo me estaba muriendo porque yo soy súper desesperado. Y por fin llegó el piano, y cuando yo abro la caja me habían enviado el piano equivocado. Pero no solo eso, era un piano que no funcionaba con la corriente eléctrica de Barranquilla. Entonces, haber tenido el piano y la emoción de haber tenido el piano en el momento, y cuando lo voy a conectar y no funcionaba, o sea, lo que a mí me dio fue mi primera depresión profunda.
¿ok? Porque era como que lo había podido disfrutar, pero al final no lo había podido disfrutar. Y yo no me imagino lo que habrá sentido el corazón del Padre, que por la eternidad estaba esperando tenernos a nosotros, y de pronto se rompe esa relación y el Padre se queda sin la capacidad de poder expresar su amor eterno con su creación. En ese momento, esa ruptura produjo algo tremendo. Yo puse aquí: la desobediencia del ser humano, además de fracturar la relación con Dios, produjo unas consecuencias devastadoras en la tierra. Génesis 3:17 dice: después Dios le dijo al hombre, la tierra estará bajo maldición por tu culpa. O sea que no solamente se afectó la relación con el Padre, sino que el plan de bendición que el Padre tenía para la creación, todo fue afectado. Dios no maldijo la tierra. Dios le dice: por lo que has hecho, ahora la tierra va a entrar en maldición. Y yo he aprendido que todo lo que el ser humano emprende sin Dios está condenado a la maldición. ¿Por qué? Porque Dios es el que conoce el orden de la creación. En el momento que el ser humano se separa de Dios, pierde la capacidad de administrar lo que Dios había creado. Y el mundo está hoy como está es por la ausencia de Dios en la creación, no porque Dios es malo. Cuando las personas preguntan por qué un Dios bueno permite el hambre en Etiopía, no tiene que ver Dios con eso, porque la Biblia dice que el administrador de la tierra es el hombre, no es Dios. En la tierra hay suficientes alimentos para toda la humanidad, pero el ser humano, en su greed, en su avaricia, por mantener precios, por hacer dinero, se olvida de los más necesitados. Y el que mal administra la tierra es el ser humano. Pero ese nunca fue el plan de Dios. El plan de Dios es tener una relación personal contigo y que en tu vida y en tu entorno se manifieste la bendición del Padre, para que otros vean que tú tienes un buen Padre y deseen conocerlo también. Si ves, ese es el plan de Dios. ¿Qué sucede? Entonces ese nunca fue el deseo del Padre. El deseo del Padre era una relación de amistad con nosotros, bendecirnos, vernos florecer. Pero el ser humano no tenía la capacidad para arreglar lo que su error había causado. Si ves, el error fue del ser humano, pero el ser humano no tenía la capacidad para reparar, para restaurar lo que se había perdido debido a su desobediencia y rebeldía. Por lo tanto, Dios tenía que intervenir. Y en ese momento Dios hace la declaración más importante, la más importante que ha salido de su boca y que jamás saldrá. Lo que pasa es que es una declaración que está como escondida. Génesis 3:15. Dios habla con Adán y luego se va a donde la serpiente y le dice: haré que tú y la mujer sean enemigas. Pondré enemistad entre sus descendientes y los tuyos. Escucha esto: un hijo suyo de la mujer te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. Y en ese momento Dios por primera vez menciona a Jesús, porque ese hijo al que Dios se refiere, que iba a vencer a Satanás y restaurar lo que el ser humano había perdido, es Jesús. Jesús fue el que hirió a Satanás en la cabeza, que significa herida de muerte. La Biblia dice que cuando Jesús murió en la cruz y resucitó, la deuda que había contra nosotros fue clavada en la cruz. El enemigo fue vencido y entonces empezó el proceso de restauración de lo que el ser humano había perdido. Entonces la serpiente, que es Satanás, es la que muerde en el talón, que significa una herida que no fue de muerte, porque Jesús, aunque murió, resucitó. O sea, lo que Satanás hizo no pudo mantener a Jesús en la tumba. Entonces, en este momento, de la boca de Dios, por primera vez en la Biblia se menciona a Jesús. Y Dios hace una declaración tremenda. En ese momento el Padre anuncia por primera vez la venida de Jesús, el Mesías a la tierra. Y ahí comienza la historia de la Navidad. La historia de la Navidad no comenzó en un pesebre. La historia de la Navidad comenzó cuando Dios Padre anunció la venida de Jesús. Ese es el primer capítulo y es importantísimo. Te voy a ir explicando por qué. Allá en Barranquilla, no sé si en toda Colombia, creo que sí, pero en Barranquilla hay una costumbre que cuando las jovencitas cumplen 15 años hacen algo que se llama presentación en sociedad. No sé si eso lo hacen en sus países. Entonces agarran a esta muchacha, invitan a personas que inclusive no conocen a esta muchacha, y entonces hacen como un baile y presentan, le llaman las debutantes, ¿ok? Y ahí presentan a estas muchachitas en sociedad. Y hay personas que por primera vez en su vida están conociendo a estas muchachas que tienen 15 años, pero que esas personas las estén viendo por primera vez no quiere decir que esas muchachas no existían antes. El nacimiento de Jesús en el pesebre fue la presentación en sociedad de Jesús.
Pero que él haya nacido en un pesebre y fue la primera vez que la humanidad lo vio, no significa que él no existía antes. Me estoy haciendo entender. Lo que pasa es que esa fue la primera vez que nosotros lo vimos. Y como es la primera vez que lo vimos, nosotros asumimos que a partir de ahí existe Jesús. Y entonces, como el ser humano tiene esta tendencia a humanizar, a racionalizar todo lo que no entiende, tomamos a ese Jesús que lo vemos nacer a partir de ese momento y asumimos o solamente comprendemos o abrazamos la humanidad de Jesús, pero no entendemos lo que ese bebé representa ni de dónde viene. Entonces, al no entenderlo, hemos creado de la Navidad un concepto romántico. Hemos idealizado la imagen del bebé Jesús, de la Navidad, del burrito, del camello, y por eso nos produce tanta ternura. Pero el problema es que la Navidad no comenzó ahí, que la existencia de Jesús no comenzó ahí. Ese bebé representa algo más. Mira cómo dice Juan 1:1, dice: antes de que todo comenzara, ya existía aquel que es la palabra. Si ves, antes del pesebre y antes de la creación, ya existía aquel que es la palabra. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Cuando Dios creó todas las cosas, allí estaba la palabra. La palabra es Jesús en la Biblia. ¿Ok? Después dice: aquel que es la palabra habitó entre nosotros y fue como uno de nosotros. Fíjate, desde antes ya estaba Jesús y ese un día vino a habitar. Ahí está la película completa, por lo menos desde el inicio. La Navidad no inicia con el evento del pesebre, pero hemos desarrollado este concepto tan humano y romántico alrededor del Jesús bebé y el pesebre, que nos impide ver el milagro tan grande que representa la Navidad. A mí sí me gustan los regalos, me gustan los villancicos, me gustan los arbolitos. Hay iglesias donde dicen que los arbolitos son del diablo, que el pesebre es del diablo. Aquí no creemos eso, que la Navidad no fue en diciembre. Aquí tampoco, aquí no nos preocupa eso. Nosotros no usamos la Navidad para señalar el paganismo, usamos la Navidad para hablar del Mesías que vino a la tierra, que son dos cosas diferentes. Entonces, mientras la iglesia se la pasa, algunas, buscándole la parte pagana a la Navidad, nosotros queremos recordarle a la gente lo que de verdad significa la Navidad. Y no nos importan los arbolitos, nos encantan los villancicos, nos encanta la música navideña. ¿Por qué? Porque, como decía mi esposa, en la Navidad el corazón de la humanidad está sensible espiritualmente, hay algo que se despierta. Por eso tú ves que en la Navidad la atmósfera cambia. La atmósfera cambia porque ni a Dios le importa cuál es la fecha del nacimiento de Jesús. O sea, espiritualmente hay algo que invade la atmósfera y Dios no está desde el cielo diciendo: celebrando el 25 de diciembre cuando en Jerusalén. Los únicos estúpidos que estamos aquí peleando por fecha somos nosotros. No, que no eran 3 reyes magos. No, que era uno. No, que no era oro. No, que era incienso. Y mientras tanto, la gente necesitando del Mesías y necesitando celebrar la verdadera Navidad. Entonces, mira qué tremendo el milagro de la Navidad. ¿Sabes cuál es el milagro de la Navidad? Mira cómo dice Isaías 7:14. Dice: muy bien, el Señor mismo les dará la señal. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Y nosotros, en nuestra racionalización y nuestra tendencia a humanizar todo, lo que más nos impacta ahí es que una virgen tuvo un niño. Entonces, para mucha gente el milagro de la Navidad se llama María, pero el milagro de la Navidad, sin demeritar a la Virgen, no se llama María, se llama Emmanuel. Si ves, el milagro de la Navidad no es que una virgen tuvo un niño, es que Dios está con nosotros. O sea, ese es el milagro de la Navidad. Entonces quiero leerte esto que escribí mientras preparaba la enseñanza, que creo que Dios me lo dio. ¿Cuál es el milagro de la Navidad? Que el Dios eterno, el Dios que habitaba en un cuerpo de gloria,
el Dios a quien todos los ángeles adoraban, el Dios que creó el universo, el Dios que es el dueño de todo y quien sustenta todas las cosas, dejó su eternidad y su gloria, atravesó el umbral, el abismo que separa la eternidad de lo temporal, y se vistió con un cuerpo humano vulnerable que suda, que sufre, que siente tentaciones, que le da hambre y sed, con el fin de acercarse a una humanidad caída, pecadora, que rechazó su amor y lo traicionó, para salvarla de la muerte eterna y de las consecuencias de su pecado. Ese es el milagro de la Navidad. El Dios eterno atravesó. Eso es una locura, porque cuando hacíamos evangelismo explosivo no queríamos ni ir a Hialeah. ¿No te acuerdas de eso? Te daban las tarjetitas. Usted va a visitar una familia que vino a Hialeah. ¡Oh, como está la gasolina hoy en día! Porque qué difícil es para el ser humano dar un paso más para beneficiar a otros. Qué difícil es salir de nuestra comodidad. Qué difícil es salir de lo conocido para ir a lo que no conocemos. Qué difícil es cuando nos cambian las reglas de algo, cuando hay que ajustarse. Y aquí estamos hablando del Dios eterno que vivió eternamente en un cuerpo de gloria, que tiene ángeles adorándolo permanentemente. Santo, santo, santo. Y recuerdo un amigo mío, Lamar Boschman, que él dice que una vez le preguntó a Dios: ¿cómo los ángeles te pueden adorar todos los días y se adoran y te adoran y no se aburren y te adoran y no se aburren y siguen adorando? Y él dice que Dios le dijo: porque es que Dios dice yo todos los días, como soy eterno, como no tengo fin, no tengo principio, todos los días les puedo revelar algo nuevo de mí. Y cada vez que les revelo algo nuevo, ellos tienen algo más para adorar, y eso nunca se va a acabar, porque Dios siempre tiene algo nuevo para revelar. Entonces ese Dios, la Biblia dice que ese Jesús, dice que por Él y para Él se crearon todas las cosas. O sea, dice que Él es la razón por la cual todo se creó y que todo se creó para Él, que Él es el dueño de todo. Hebreos 1:3 dice que Él es el resplandor de la gloria de Dios. Ver a Jesús es ver a Dios Padre. Dice que es la expresión exacta de su naturaleza. Dice que es el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. O sea, nada funciona ni se mantiene si no es porque Jesús está ahí. Ese Dios eterno viajó de la eternidad a lo temporal. Eso es algo que tú y yo jamás podremos comprender, porque si no queremos ir hasta Hialeah para tomar un café con alguien, ¿cómo vamos a comprender que el Dios eterno, como dice Romanos? Nunca me olvidaré, Adri, el día que tú me compartiste eso de la clase con Dr. Cohen de Romanos en Trinity, cuando en Filipenses dice se vació. No lo vaciaron, se vació de su divinidad y se hizo hombre, se metió en medio de la placenta, fue un esperma divino, fecundó un óvulo humano, sale este primer híbrido, 100% Dios, 100% hombre, en placenta, sale en medio de la placenta. Ese bebé, dueño de todo, creador de todo, tenía que llorar para que le dieran teta, porque si no se moría de hambre. Cuando se hacía popó tenían que limpiarlo y cambiarle los paños, porque si no se le infectaba en las nalguitas. Fue creciendo, caía, se raspaba, sudaba, iba al baño, hacía pipí, hacía popó. O sea, yo me imagino los ángeles arriba diciendo: ¿qué es esto? O sea, ¿qué es esto? ¿Dónde está el santo, 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 el eterno, el creador? ¿Qué es esto? Por eso es que dicen: la señal será esta, encontrarán un bebé envuelto en pañales en un pesebre. Porque si a ti te dicen que el Mesías ha nacido, tú no te imaginas un bebé normal envuelto en pañales en un pesebre. Tú te imaginas a alguien, no sé, con 7 cabezas, 8 ojos, con alas, volando en un trono, con un arco iris, con querubines, serafines, tú sabes. Y los pastores seguramente venían buscando algo tan trascendental que el ángel les tuvo que decir: ojo, no busquen algo tan divino que les pasen por arriba y no se den cuenta cuál es. Es un bebé normal, normal en su apariencia, envuelto en pañales en un pesebre. Pero quiero decirles, ese es el Mesías Salvador. Qué difícil es ver al Mesías Salvador en lo normal. La historia de la Navidad no comenzó con el nacimiento de Jesús en un pesebre. La historia de la Navidad comenzó cuando Dios decidió enviar a Jesús para salvarnos y restaurar nuestra relación con Él. Mira cómo dice este pasaje.
Gálatas 4:4. Pero cuando llegó el día señalado por Dios, Él envió a su hijo. ¿Sí ves? Cuando llegó el día, o sea, un día, Dios dijo: hey, serpiente, Satanás, va a venir un día que la mujer, el hijo de la mujer, te va a herir en la cabeza, y ahí se te va a acabar toda la historia. Y tú vas a creer que le vas a hacer gran daño, pero lo tuyo va a ser una mordida en el talón. Tranquilo, que ese man se va a volver a levantar de ahí. Entonces Dios declara y dice: va a llegar el día. Y dice que cuando llegó el día, Dios lo mandó. Y dice: envió a su hijo, que nació de una mujer y se sometió a la ley de los judíos. Wow, qué cosa tan tremenda. El Dios perfecto, eterno, dueño de todo, sometido a una ley. No puede salir el sábado. Pero chicos, si yo me movía por las galaxias, que no puedo salir el sábado, ¿cuándo? Si allá no hay ni sábado. O sea, yo soy eterno, yo no tengo principio ni final, yo vivo un eterno presente. ¿Qué es sábado? Contenido limitado por la ley judía. Dice: Dios lo envió para liberar a todos los que teníamos que obedecer la ley, y luego nos adoptó como hijos suyos. Si ves que el milagro de la Navidad es que Dios atravesó la eternidad, nació, vivió una vida sometido a las limitaciones humanas fruto del pecado, no limitaciones humanas fruto del corazón de Dios. Porque por el pecado existía la ley. Humillado, traicionado, crucificado, asesinado. Todo porque Dios quería recuperarte a ti. O sea, quiero que entiendas eso. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único hijo, para que todo aquel que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Si ves que la Navidad es una expresión del deseo del Padre de tenerte a ti. No existe otra razón. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que lo dio desde que le habló a la serpiente. En ese momento él dijo: wow, yo haría lo que fuera por recuperar a Enrique, sin H. Es que esa es su cuenta de Instagram, Enrique sin H. Yo daría lo que fuera por recuperar a Andrés. Daría lo que fuera por recuperar a Nubia. La amo con amor eterno, la quiero conmigo. Por recuperar a Nico y a Silvana y a Julio. Mi sentido pésame por el Ecuador. Y a Cristel. Y a José Víctor. Y a Jesús, pero no a Jesús, a Jesús, el de Lore. Daría lo que fuera. Y en ese momento le dijo: ¿sabes qué, serpiente? Ya está decidido. Va a pasar un tiempo, pero va a llegar un día. Y ese día mi hijo va a visitar la tierra y va a nacer como uno más. Y va a sufrir, va a estar limitado. Pero te tengo una noticia: tus días están contados. Los días de tu dolor, de tus frustraciones, de tus depresiones, de tu culpabilidad, de tus ansiedades, están contados. Los días de tus pánicos, de tu temor, de tu amargura, de tu miseria, de tu pobreza, están contados. Dios envía a Jesús para adoptarte como hijo. Y quiero que escuches este pasaje. Dice Romanos 8:31. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Escucha: el que no negó ni a su propio hijo. Usted puede decir el papá, o sea, míralo desde el punto de vista humano. Nadie haría eso. Pero ahora imagínate el Padre, el Creador,
que fue traicionado, porque es que ni siquiera está dando a su hijo por gente buena, gente justa, gente que le dio la espalda después de que él les había dado todo. Y dice, el que no negó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Los días de tu dolor están contados. Los días de tu dolor están contados. Porque el mismo que te entregó a su hijo, con él te va a dar todas las cosas. Di conmigo, todas las cosas. Di conmigo, todas las cosas. Entonces, la Navidad no comenzó en el pesebre. La Navidad comenzó el día que el padre sintió el dolor de la ruptura de esa relación y dijo, ¿sabes qué? Ellos no pueden arreglar esto, me va a tocar hacerlo a mí, pero al precio más alto. Hijo, necesito que vayas, porque esto a mí me impresiona porque cuando tú entiendes lo que significa la Navidad, tú puedes ver la parte humana de Jesús, pero tú entiendes que la parte humana de Jesús simplemente es una expresión, pero que ese que nació es Dios, es el Mesías, el Salvador. Y empieza y tienes la capacidad de trazar eso hasta el corazón del Padre y el propósito eterno del Padre contigo. A mí me gusta la Navidad y yo te invito este año te invito a que la celebres y todo eso. Pero también te invito a no perder de vista el verdadero significado de la Navidad. Es Emmanuel. Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. A Verónica nunca se le va a olvidar eso, porque su esposo se llama Emmanuel. Y cuando yo veo a Emmanuel, cuando veas, este es Emmanuel, dígale gracias, Emmanuel. Dice, tú no recuerdas. Dile, tú no recuerdas que la Navidad es que Dios está con nosotros. No se parece a ti, pero nos recuerdas, dile. Y yo quiero hacer una oración por ustedes en este día. Quiero pedirte que te coloques de pie. Escucha esto. El Jesús humano, ese Dios hecho hombre, esa parte humana de Jesús, era necesario para que Dios cumpliera su propósito. Pero ese no es el que transforma tu vida. El que transforma tu vida es el Cristo de la gloria, el divino. Entonces, si tú no aprendes a ver eso completo desde su primer capítulo, tú no entenderás la trama de la película o de la historia de la Navidad. Para ti la Navidad será lo mismo todos los años. Y estarás como los niños. Papi, ahí tengo un saxofón en la oficina que mi hijo me pidió para esta Navidad. Así que oremos y compremos tapones mientras tanto. Entonces los niños siempre están, papi, ¿qué me va a regalar este año? Papi, ¿qué me va a regalar? Ya Dios te dio el regalo más grande que jamás tú podrás recibir. Se llama Jesús. Quiero orar por ti. Ahí donde estás, cierra tus ojos por un instante. Padre, te quiero dar gracias en este día por la verdadera Navidad. Señor, disfrutamos mucho la atmósfera navideña. Disfrutamos la música, la comida, los tamales, las hallacas, las arepas, los jamones, el pan de jamón, el coquito, los villancicos. Pero quiero pedirte, Señor, que tú abras nuestros ojos, nos permitas entender qué significa la Navidad verdaderamente. Es mucho más que lo que pasó en el pesebre, Señor. La Navidad es una expresión del anhelo de tu corazón de volver a tener a tus hijos contigo. Y comenzó hace mucho tiempo cuando tú decidiste enviar a tu hijo para que naciera en esta tierra, viviera la vida perfecta que nosotros jamás podremos vivir y tomara nuestro lugar en la cruz donde deberíamos haber estado nosotros, que somos los que fallamos todos los días. Jesús no falló nunca, Señor.
quiero pedirte que aquellos que están aquí, que nunca habían entendido la verdadera Navidad y tal vez nunca la han celebrado, este año celebren su primera Navidad. Y si tú estás aquí con nosotros hoy y tú quieres celebrar tu primera verdadera Navidad y quisieras abrirle tu corazón a Jesús y recibirlo como tu Salvador y decir: Señor, yo hoy entiendo lo que es la Navidad y entiendo lo que viniste a hacer. Si tú quieres hacer eso, solamente quiero pedirte ahí donde estás que levantes tu mano. Yo quiero hacer una oración por ti. Dios te bendiga. Wow, Dios los bendiga a todos ustedes. Dios los bendiga. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Y si tú levantaste tu mano, quiero pedirte que repitas esta oración conmigo junto con toda la iglesia. Desde tu corazón di conmigo: Señor Jesús, gracias por haber dejado tu eternidad, haber dejado tu cuerpo de gloria y haber atravesado el abismo que separa la eternidad del mundo terrenal, y haber venido a esta tierra a vivir la vida perfecta que yo jamás podré vivir, y a tomar mi lugar en esa cruz y a recibir el castigo que yo merecía recibir. Señor Jesús, en este día yo te abro mi corazón y te recibo como mi Salvador y el Señor de mi vida. Y ahora di conmigo: Padre, yo declaro que este año celebro la verdadera Navidad y creo que el dolor en mi vida tiene sus días contados y termina hoy, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso bien fuerte, iglesia. ¡Vamos!